Monterrey, Campus Querétaro, les damos la más cordial bienvenida a la semana SymBioWeek. El día de hoy nuevamente nos reunimos para conocer un poco más sobre la biología sintética y herramientas en ella, que como biotecnólogos nos es de mucha importancia e interés. Conocer diferentes perspectivas a temas que nos unen nos brinda espacios en los que la comunicación, la convivencia y el respeto son de gran valor para la comunidad científica. Es así como damos comienzo a esta plática titulada El papel de los microARNs en el desarrollo del cáncer, impartido por Mario Ruiz Manríquez. Les pedimos amablemente a todos los asistentes tomar asiento y poner sus dispositivos electrónicos en modo silencio para empezar. Al finalizar o durante este webinar, no tengan miedo en tomar preguntas y sus dudas serán recolectadas para ser resolvidas por el tema expuesto. Bien, Mario Ruiz se graduó con honores y excelencia académica, summa cum laude, como ingeniero en biotecnología y realizó una concentración en biología molecular por el Tecnológico de Monterrey. Realizó un máster en ciencias con especialidad en biotecnología, trabajando en un grupo de investigación enfocado al análisis de patrones de expresión de microARNs y su relación con el diagnóstico o tratamiento del cáncer. Cuenta con experiencia en áreas de biología molecular diagnóstica, bioinformática y bioprocesos, aplicadas a la investigación básica y al desarrollo de bioproductos. Actualmente se encuentra realizando un doctorado en ciencias biomédicas en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, trabajando con los grupos de investigación en cáncer de mama y enfermedades neurodegenerativas. Cuenta con artículos científicos publicados en revistas indexadas y ha participado en ponencias nacionales e internacionales. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal, Roberto? Pues muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? Nada más confirmando. Hola, hola. Sí, ¿Sí, sí, se escucha te bien? escuchas bien. Sí. Vale, voy a empezar a compartir la pantalla. Pues bueno, ya después de esta presentación, efectivamente, el día de hoy yo les voy a platicar un poquito de lo que hacemos en el grupo de investigación, específicamente enfocado hacia el papel que desempeñan los microRNAs en el desarrollo del cáncer, ¿no? Normalmente cuando abordo esta aproximación en talleres, pláticas, me gusta iniciar con un panorama general de las cosas para ir construyendo un contexto sólido hacia la referencia teórica, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir entendiendo cómo es que van jugando papeles críticos estas moléculas poco a poco, ¿no? Construyendo esta línea teórica contextual. Entonces, la pregunta inicial es cómo surge el cáncer, ¿no? Si trazáramos un origen puntual de cómo es que inicia este proceso, también denominado carcinogénesis o tumorogénesis, podemos trazarlo de un origen en donde a partir de una célula alterada, ya sea genética y epigenéticamente hablando, esta célula pierde todos los controles normales que tiene una célula. Por ejemplo, los controles de división celular, ¿no? No es que baste una única mutación para que se empiece a desarrollar este tipo o se empiecen a vulnerar este tipo de controles del ciclo celular. Sin embargo, una serie de alteraciones hace que la célula salga de los controles estándares que tiene de división y crecimiento celular. ¿Qué ocurre? Después de mucho tiempo, esta célula alterada y sus descendientes empiezan a crecer sin control. Este es un estadio que conocemos como hiperplasia, es decir, la célula que en un inicio era una célula que vulneró los controles del ciclo celular, se reprodujo demasiado y tuvo una condición que denominamos hiperplasia, es decir, muchas células. Después de mucho tiempo, estas células alteradas en un origen comienzan a adquirir una serie de alteraciones nuevamente de carácter genético y epigenético que le van a permitir vulnerar aún más los controles del ciclo celular. Por ejemplo, aquí estamos viendo la célula en rosa, en donde se acumularon una serie de mutaciones y pasamos un estadio que conocemos como displasia. Ahora las células ya no solo están alteradas en número, sino en forma, ¿no? Es decir, partimos de una idea en donde una célula alterada dio origen a muchas células alteradas y estas alteraciones se fueron acumulando de tal forma que la célula ya perdió cualquier control del ciclo celular. A este término o a este estadio le conocemos como displasia. Ya observamos que las células, además de que son muchas, ya se ven anormales. En este punto todavía no decimos que es un cáncer, sin embargo lo denominamos tumor in situ, es decir, tenemos ya anomalías en tamaño y forma y empezamos a ver una acumulación masiva de lo que conocemos como tumor. En este momento, cuando ocurren una serie de
mutaciones adicionales, unos rearreglos genéticos y epigenéticos más allá de los controles estándares de división celular, se genera lo que conocemos como un tumor maligno. Es decir, en ese momento las células ya adquirieron tal inestabilidad que le permitieron vulnerar todos los controles y, por ejemplo, rebasar su epitelio, es decir, salir del confinamiento celular de su epitelio y entrar a la circulación y poder esparcirse por todo el cuerpo, ¿no? A este estadio le conocemos como tumor maligno, es donde empieza a haber problemas y lo que denominamos cáncer. Pero bueno, esta fue una historia de cómo es que ocurre el cáncer. Sin embargo, las células cancerígenas tienen diferentes capacidades, ¿no? Y estas capacidades, como ya vimos, tienen un origen estrictamente genético. Hay algunas modificaciones epigenéticas, pero si centramos la atención hacia genes que van a ser críticos en el desarrollo del cáncer o carcinogénesis, podemos trazar un origen al ciclo celular, en donde el ciclo celular debe estar finamente orquestado y entonces cuando ocurren estadios como en el cáncer, pierde todo control. Tenemos por un lado genes críticos en el desarrollo del cáncer que conocemos como protooncogenes que van a codificar para proteínas que estimulan el ciclo celular, es decir, decirle a la célula cuándo debe dividirse, por ejemplo, cuando ocurre una lesión, ¿no? Cuando ocurre una lesión necesitamos recuperar esas células que se perdieron, entonces estimulamos el crecimiento celular, el crecimiento y división celular. Por otro lado, tenemos los genes supresores de tumores, es decir, proteínas que inhiben el ciclo celular. Por ejemplo, si hiciéramos la analogía, en este sentido es como un control de volumen, es decir, cuándo debemos avanzar durante el ciclo celular y cuándo debemos no avanzar. Continuando en el mismo sentido, sería como un acelerador y un freno. Los protoncogenes son aquellas proteínas que estimularán el ciclo celular y por otro lado, es decir, acelerar y por otro lado inhibir. Esta marcha sincrónica que debe de estar en perfecta sintonía es lo que hace que el ciclo celular funcione de manera tan adecuada. Aquí es importante de señalar que la versión mutada de los protoncogenes lo conocemos como oncogenes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A partir de estas series de mutaciones que ocurren en estos genes críticos en el desarrollo del cáncer, tenemos que las células cancerígenas tienen una serie de capacidades que denominamos sellos distintivos del cáncer. Empezamos, por ejemplo, que las células del cáncer tienen inmortalidad replicativa, es decir, salen más allá de todos los controles que tiene la célula para decir cuándo debe de dejar de dividirse, las células entran en senescencia cuando ya no son necesarias y vamos a llamarle que entran en un estado senescente, es decir, ya no van a continuar replicándose. Las células del cáncer vulneran todo este tipo de controles y se dividen de forma continua. Tenemos también que las células de cáncer presentan algo que conocemos como angiogénesis, es decir, van a inducir la generación de nuevos vasos sanguíneos a partir de la recolección de nutrientes esparcidos por el tumor. Ahorita lo veremos con más detalle, pero las células cancerígenas son capaces de quitarle los nutrientes a las células sanas que están en su cercanía. Tenemos que son resistentes a la muerte celular. Aquí decíamos hace un ratito que el ciclo celular es un proceso finamente modulado en donde la célula es capaz y es consciente de salir de él, es decir, dejarse de dividir cuando es necesario. Por otro lado, tenemos que las células de cáncer van a estar continuamente mandando señales para proliferar. Tenemos por un lado que no mueren y por otro lado que continuamente se están dividiendo. Asimismo, evaden los supresores del crecimiento. Es decir, la célula no solo se divide de forma normal, sino que crece de forma normal, ¿no? Decíamos hace un ratito, estas dos serían como la analogía de tener demasiado presionado el pedal de acelerar y no poder frenar, ¿no? Sería esa analogía. Tenemos que son capaces de invadir tejidos cercanos o distantes, haciendo un proceso que denominamos metástasis. Este proceso es la célula tumoral entró a circulación y puede establecer linajes tumorales en otros tejidos distantes. También tenemos que a la suma de todas estas mutaciones y rearreglos que ocurren, las células cancerígenas son tremendamente inestables hablando en términos genómicos. Las células, si hiciéramos un cariotipo, que es una técnica potente que nos permite observar la distribución del material genético a lo largo de los cromosomas, veríamos que en las células cancerígenas es prácticamente un desorden. Tenemos también que las células cancerígenas promueven que haya inflamación. Los estados proinflamatorios están estrictamente relacionados con el cáncer. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí la inflamación, en lugar de ser un mecanismo
protector, un mecanismo de alerta, aquí va a funcionar en sentido contrario. Es decir, van a funcionar como herramientas que promueven el crecimiento del tumor. Tenemos también que las células cancerígenas, además de hacer todo esto, son capaces de reprogramar el metabolismo energético. Es decir, no van por los caminos clásicos de fosforilación oxidativa, sino que ellas mismas crean rutas o modifican las rutas metabólicas de obtención de nutrientes en algo que denominamos el efecto Warburg. El efecto Warburg es básicamente que las células cancerígenas roban los nutrientes y roban los nutrientes de células saludables y reprograman entonces la forma en que producen energía para que, si bien no sea una forma eficiente, sea una forma rápida. A la célula cancerígena no le interesa que sea eficiente el proceso de obtención de energía, sino que sea rápido, es decir, que permita crecer continuamente al tumor sin ningún impedimento. Por otro lado, tenemos que finalmente las células cancerígenas evaden la destrucción inmunitaria, es decir, nuestro cuerpo es un organismo, un sistema finamente orquestado que permite determinar cuándo las cosas están saliendo bien y cuándo las cosas están saliendo mal. Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer, las células en un inicio, las células alteradas, pueden entrar en procesos de destrucción inmunitaria. Por ejemplo, tenemos células T del sistema inmune que son capaces de reconocer células tumorales y entonces destruirlas. Sin embargo, al acumular esta serie de mutaciones y alteraciones epigenéticas y genéticas, tenemos la capacidad, las células cancerígenas, de evadir esta destrucción del sistema inmunitario. Entonces, si trazamos un mapa general de cuando hablábamos en la línea en el tiempo de cómo se va surgiendo el cáncer, la suma de todos estos sellos distintivos es lo que genera el proceso de carcinogénesis. Es decir, a medida que vamos recorriendo esa línea del tiempo bien estructurada, nos vamos dando cuenta que van ocurriendo todas y cada una de estos procesos. Y bueno, esto parecería complejo. En realidad, si recordamos esta idea de cómo surge a partir del DNA una proteína, en este caso, si trazamos el error desde la parte genética hacia una proteína aberrante, nos vamos dando cuenta cómo es que ocurren estos procesos. En este caso tenemos el dogma central, ¿no? No es nuevo para nadie que pasamos de un DNA, pasamos hacia un RNA mensajero en un proceso que denominamos transcripción y finalmente a partir de ese mensajero con una serie de instrucciones que vienen dadas en el código genético, pasamos a la traducción, es decir, a la síntesis de proteínas. Y tenemos una proteína. Esto no es nuevo para nadie. Sin embargo, si nos ponemos estrictamente hablar de cómo funciona la regulación genética, este mapa quedaría de forma que no hay forma de representarlo gráficamente. Es decir, ocurren una serie de procesos bien definidos que regulan la expresión genética. Es decir, si ponemos una analogía de decir, de acuerdo a los genes que estás expresando, yo sé qué célula eres. En este sentido, la regulación de la expresión genética diría la tasa y en qué momento la tasa por unidad de cuantificación proteica, por ejemplo, la tasa a la que se tiene que sintetizar una proteína y en qué momento se tiene que hacer, ¿no? Entonces, esta es el sentido que le vamos dando de acuerdo a la síntesis proteica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si trazamos cada uno de los procesos, serían muy complejos analizarlos en sí mismos. Algunos mecanismos de regulación genética ocurren en la transcripción, otros más adelante, en donde ocurren a nivel post-transcripcional, otros incluso momentos antes de entrar a la traducción, es decir, sería muy complejo platicar. El objetivo de esta plática es comentarles acerca de los microRNAs. ¿Qué son los microRNAs? Precisamente son estas moléculas, son pequeñitas, son nucleótidos, en idioma nucleótidos de carácter de RNA, en donde de 20 a 24 nucleótidos, esta molécula pequeñita va a regular la expresión genética de forma post-transcripcional. Es decir, una vez que ya está listo el mensajero, el microRNA va a llegar y se va a unir a ese mensajero y van a ocurrir dos cosas. Ahorita platicaremos cómo es que surgen estas moléculas, pero van a ocurrir dos cosas en síntesis. Va a inhibir que el mensajero se pueda traducir, es decir, estamos poniéndole un freno. Otra vez, si hiciéramos la analogía de un sintonizador de volumen, los microRNAs van a decidir si bajáramos el volumen del mensajero, es decir, la tasa de producción de síntesis proteica del mensajero, o si le subimos a la cantidad de mensajero que debe de haber.
Es decir, son mecanismos de regulación genética. Otra vez, dime qué genes estás expresando y te diré qué tipo de célula eres. Este tipo de mecanismos de regulación genética a nivel posttranscripcional permiten determinar la tasa de producción de una proteína. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En realidad, estas moléculas regulan alrededor del 60% de los genes. Y aquí es curioso porque en realidad el primer reporte de estas moléculas de microRNAs fue en el año de 1993, es decir, no estamos tan alejados de ese entonces. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurría? En sus primeros momentos decían, estas moléculas regulan el 10% de los genes. Años después, de estas moléculas de carácter microRNAs regulan el 20%. Años después, regulan el 30%. Y ahorita vamos en el 60%. Es decir, las observaciones a partir de estudios del laboratorio bien coordinados detrás de una metodología de investigación arrojan que el 60% de los genes aproximadamente están regulados por estas moléculas, ¿no? Entonces, ¿cuántos microRNAs se conocen reportados? Es decir, secuencias distintas de microRNAs. Seguimos en idioma nucleótido de 20 a 24, están reportadas alrededor de 2.654 moléculas de microRNA están reportadas. Y bueno, ¿qué es el papel o cómo es que funcionan estas moléculas en el cáncer? Hablábamos hace ratito que van a regular la expresión genética de forma posttranscripcional. ¿Y qué pasaba? Veíamos que cuando trazamos el origen evolutivo del cáncer, vemos que ocurren dos grandes cosas. La mutación de genes que van a promover el ciclo celular y genes que van a inhibir el ciclo celular, es decir, los genes supresores y los oncogenes, ¿no? Esto ya lo revisamos hace un ratito. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un microRNA en estado de cáncer regula estas moléculas, decimos lo siguiente. Tenemos microRNAs que van a tener como blanco mensajeros supresores de tumores. Y por otro lado, tenemos microRNA supresores que van a tener como blanco oncogenes. ¿Qué ocurre en el cáncer? En el cáncer esperaríamos que los microRNAs oncogénicos estén expresados, sobreexpresados, es el término adecuado, expresados a la alza que en un estado normal. Y por lo tanto, si tengo muchas moléculas de microRNA que me están inhibiendo genes supresores de tumores, los genes supresores de tumores, por su nombre, suprimen los tumores. Entonces, si no tengo esos crecimientos o esos genes que están suprimiendo el tumor, llegamos al cáncer. Por otro lado, si tengo muchos microRNAs, tengo poquitos microRNAs que son supresores de tumores, por lo tanto, sus oncogenes respectivos, esto a nivel mensajero esperaría que estén sobreexpresados. ¿Qué ocurre? Nuevamente la analogía es como pisar el acelerador y no tener un freno. Esto es lo que lleva al cáncer en principio, ¿no? Y bueno, seguramente se estarán preguntando cómo es que surgen estas moléculas. En realidad, la biogénesis, es decir, cómo se generan los microRNAs, ocurre en dos etapas. Una bien clara en el núcleo y otra en el citoplasma. ¿Qué es lo que pasa? Al igual que tenemos genes que regulan la síntesis, que están produciendo, están codificando para una proteína específica, tenemos genes que codifican para microRNAs. ¿Qué es lo que pasa? Igual, entra en un proceso de transcripción por la RNA polimerasa 2, tenemos su gen, no es nuevo, conocemos el proceso de transcripción, sin embargo, en lugar de tener un mensajero y entrar a los procesos de splicing alternativo, etcétera, tenemos que se genera una secuencia que denominamos microRNA primario. Es una secuencia muy característica en forma de loop, en forma de anillo, en donde esta secuencia va a ser procesada por complejos enzimáticos bien estructurados y bien definidos que van a dejarlo en secuencias mucho más pequeñitas. A esto le denominamos el microprocesador, el complejo microprocesador de microRNAs. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a cortar ese primario y lo vamos a dejar en una estructura mucho más pequeña que pueda ser exportado del núcleo al citoplasma. A este le conocemos como el precursor del microRNA. ¿Qué es lo que pasa? Sale al citoplasma, nuevamente complejos enzimáticos van a procesar una vez más a esta estructura en forma de anillo y lo van a cortar. ¿Para qué lo van a cortar? Para formar algo que denominamos el dúplex de cadena de microRNAs. Tenemos que en este momento esta secuencia está chiquitita, estamos hablando de 20 a 24 nucleótidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Cuando tenemos una secuencia pequeña, podemos cargarlo en un complejo proteico. Y en este caso lo denominamos proteínas de carácter argonauta, le denominamos AGO. Esto se hace referencia a cuando en la antigüedad los navíos eran acompañados por los argonautas para conseguir o ir en busca de tesoros. Lo mismo, por eso viene el nombre de la proteína argonauta. Va a guiar a las secuencias de microRNA a su blanco mensajero. ¿Cómo lo hace? Va a reconocer la secuencia de ese mensajero que por complementariedad de bases de Watson y Crick se una a su mensajero y van a ocurrir dos cosas. Cuando este complejo, denominado complejo de silenciamiento inducido por RNA, el complejo RISC por sus siglas en inglés, se va a unir a su mensajero. Para este lado, si se une con complementariedad perfecta, se va a inducir la degradación del mensajero. Es decir, si los 24 nucleótidos se unen al mensajero, va a causar la degradación del mensajero. Por otro lado, si la complementariedad no es perfecta, se va a inducir la represión de la traducción. Entonces, esto abre dos caminos bien grandes. Una es una regulación genética irreversible. ¿Por qué irreversible? Porque el RNA mensajero ya fue degradado. Es decir, ya no puede o ya no es capaz de reclutar los complejos de iniciación de la traducción, la unión de ribosomas y todo esto que conocemos. Ya no es capaz, ya está degradado y este mensajero se van a procesos de reciclaje de nucleótidos. Por otro lado, si todavía está íntegra la secuencia y simplemente bloqueo espacialmente los sitios de unión a ribosomas, tengo una represión de la traducción, pero de forma reversible. Es decir, una vez que se quite este complejo o se aleje este complejo de silenciamiento inducido por RNA, el mensajero ya puede ser nuevamente llevado al proceso de síntesis proteica, ¿no? Esto es lo que ocurre a nivel microRNA. Ahora, si pusiéramos nombre y apellido a este mensajero, diríamos, por ejemplo, que un mensajero puede ser un oncogen o un supresor. Tenemos entonces que si ese microRNA tiene como blanco un oncogen o un supresor, es cuando entran los problemas del cáncer. Esto ocurre no solo en el cáncer, sino es un mecanismo que tiene cualquier célula de regular qué tanto se produce de una proteína y qué tanto no. Si hiciéramos una concentración equimolar de las proteínas producidas por unidad de tiempo, veríamos que la regulación posttranscripcional tiene un papel fundamental. ¿Qué es lo que pasa en procesos en fisiopatologías complejas? Por ejemplo, enfermedades metabólicas, esto se encuentra alterado. Sin embargo, las vías por las que altera un proceso cambian de acuerdo al proceso patológico que se está enfrentando. Por ejemplo, si habláramos de alteraciones, por ejemplo, en diabetes mellitus tipo 2, se esperaría que haya alteraciones de los microRNAs que regulan, por ejemplo, los transportadores de glucosa, ¿no? En el caso de enfermedades complejas como lo es el cáncer, en las vías de señalización celular que participan en la regulación de todos los procesos que mencionábamos hace un rato. Los procesos de donación de los supresores o los procesos de angiogénesis, es decir, la generación de vasos sanguíneos. Es decir, de acuerdo al proceso fisiopatológico que se enfrente, es donde juegan el papel los microRNAs. Y bueno, si trazáramos una ruta mucho más concreta para aumentarle la complejidad de este asunto, es que aquí nos quedábamos en que esto ocurre en una célula, es decir, por unidad de tiempo y por célula, esto está ocurriendo. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha visto en los últimos años? Estoy hablando de los últimos 10, 8 años, que esto, si se fijan, ahorita ya lo revisitamos en un esquema mucho más visual, en donde se procesa, sale el mensajero, el precursor, se une el microRNA, etcétera, ¿no? Esto ya lo revisitamos. Esta es la biogénesis clásica. Sin embargo, ¿qué se ha visto? Que en esta célula específica, vamos a llamarle que esta es una célula, cualquiera que sea, cualquiera de su linaje, produce los microRNAs y regula el volumen, otra vez, qué tanto se produce hacia abajo o qué tanto puedo producir hacia arriba de una proteína específica. Sin embargo, se ha visto que los microRNAs son expulsados por mecanismos que exportan
estos microRNAs a circulación. Bueno, la pregunta sería, ¿para qué los exporta? La célula está regulando finamente en su interior qué tanto se produce hacia arriba o hacia abajo de un mensajero. ¿Para qué yo quisiera salir a circulación? Lo que se ha visto es que estos microRNAs se pueden incluso salir cuando son el complejo de inducción, esta proteína argonauta puede guiarlos a través de circulación y llegar a algún sitio distante. Se ha visto que se pueden cargar en complejos de, por ejemplo, de lipoproteicos, como es el HDL, se pueden cargar en esto y transportarse. Incluso microvesículas denominadas exosomas pueden, es decir, de carácter lipídico, es una parte, una vesícula generada a partir de la membrana plasmática, pueden ir cargados los microRNA. Y bueno, aquí se abre la pregunta, con respecto a la analogía de subir y bajar volumen, es si yo soy capaz de subir y bajar el volumen de mi computadora, por ejemplo, ¿para qué yo quisiera ir con mi vecino y bajarle o subirle el volumen a su computadora? No, en realidad es una pregunta muy válida. Es decir, ¿para qué saldría el microRNA? Y es una pregunta que en realidad no hemos podido resolver, ¿no? No se sabe a dónde van esos microRNAs, por qué salen, y cuál es la finalidad de regular, de establecer un mecanismo de regulación genética a distancia. Para entender cómo es que esto ocurre a nivel señalización, hay que entender que la intercomunicación en vías de señalización es absolutamente compleja. Esta imagen me gusta mucho, aunque no la he encontrado en la calidad suficiente. Es una ejemplificación de una célula, todos los procesos y vías de señalización que están ocurriendo para regular los procesos que mencionábamos hace un ratito. Por ejemplo, los procesos de remodelación de la matriz extracelular. ¿Para qué una célula cancerígena, un tumor, quisiera remodelar la matriz extracelular? Para poder moverse con facilidad a través de los tejidos. Es decir, entrar a circulación y establecer tumores en sitios aledaños. ¿Qué es lo que pasa? Es que esta señalización es absolutamente compleja y cada uno de estos procesos está finamente regulado para que el cuerpo humano, las células que participan en la formación del cuerpo humano, sea un organismo viable, ¿no? Es decir, que las células sean viables. Porque si es de esperar que si nosotros hacemos la reflexión de decir, bueno, si una mutación bastara para que formara un tumor o que se hiciera un proceso de carcinogénesis, no seríamos organismos viables, ¿no? Esto está ocurriendo en una tasa alta, es decir, las mutaciones, inestabilidad genómica están ocurriendo a una tasa alta. Sin embargo, las células están capaces de regular estos procesos y saber cuando está bien el proceso que está siguiendo o está mal, ¿no? Entonces, a través de una comunicación compleja entre vías de señalización celular, las células cancerígenas adquieren estas capacidades que ya hablamos, es decir, los sellos distintivos. Si hiciéramos una reflexión de cómo ocurre la señalización celular, simplemente para dar un contexto, tenemos que en un principio tenemos una señal, es decir, una proteína llega a un sitio distante, aquí es una pelotita roja, llega a su receptor, vamos a suponer que es una célula cualquiera, una pelota se une, una unión rompecabezas o llave cerradura, se une, es una señal y se recibe esa señal y posteriormente se procesa, es decir, hay una transducción de señales, se procesa. Si regresáramos a la vía compleja que vimos ahorita, son una serie de pasos que denominamos cascadas de señalización celular. Es decir, para que ocurra para que ocurra B, debe haber ocurrido A. Para que ocurra C, debe haber ocurrido B y A. Es decir, son una serie de pasos ordenados y finamente regulados para que ocurra un proceso en específico. A partir de una señal que se recibe, se pasa por un proceso de transducción de señales y posteriormente tenemos una respuesta, ¿no? Esta es la señalización a nivel más sencillo, en síntesis. ¿Qué ocurre? Estas respuestas pueden tener varios efectos, ¿no? Es decir, tenemos vías de señalización que regulan, específicamente en el cáncer, la proliferación y muerte celular, el crecimiento, la adhesión celular, la migración. Todos estos procesos se encuentran alterados en cáncer. Pero bueno,
ya recibí la señal, ya mandé la señal, ya la recibí, ya la procesé, y cómo es entonces que ocurren estos procesos, ¿no? Esa sería la pregunta. En realidad tenemos proteínas que denominamos efectoras, pueden ser proteínas de transporte. Esas proteínas de transporte pueden modular finamente, por ejemplo, los canales iónicos, ¿no? Los canales, las concentraciones equimolares de iones en el interior y en el exterior de las células son importantes para procesos fisiopatológicos, por ejemplo. Tenemos proteínas efectoras de carácter enzimático que van a alterar el metabolismo. No necesariamente esto es negativo, ¿no? Esto está ocurriendo en cualquier momento en la célula y esto tiene efectos biológicos. Si se alteran esos efectos biológicos es cuando tenemos problemas. Tenemos proteínas reguladoras de genes, proteínas del citoesqueleto, proteínas del ciclo celular. Es decir, si regresamos a la vía o a todas las vías de señalización que participan en el cáncer, esto es lo que está pasando. Es decir, se manda una señal, una pelotita, vamos a, si lo ven por este lado, se recibe la señal, hay un proceso de transducción de señal y hay una respuesta. ¿Qué es lo que es la respuesta? Por ejemplo, la generación de un vaso sanguíneo. Esto es lo que está ocurriendo en cada momento si tomáramos una fotografía de la célula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel microRNAs, esto claramente es mucho más complejo, ¿no? Esta es una simplificación de un proceso que está ocurriendo y que es dinámico en el tiempo y que entonces permite establecer relaciones causales. Por ejemplo, si tomáramos una vía de señalización, vamos a suponer que hicimos un zoom a la figura donde ejemplifica todas las vías de señalización. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que esta es una membrana de una célula cualquiera, una célula de cualquier linaje, vamos a suponer que es una célula cancerígena. ¿Qué es lo que pasa? Se manda una señal, pelotita roja, se recibe esa señal, hay un proceso de transducción de señales y finalmente una respuesta. A esto es a lo que denominamos vías de señalización celular o cascadas de señalización celular. Por ejemplo, una de las vías mucho más estudiadas en el cáncer es la vía de PI3K, AKT y mTOR. Es una vía que se encuentra sumamente alterada en el cáncer. ¿Por qué? Porque es una vía que cuando ocurre en su estado normal, sin alteraciones, regula la proliferación, la supervivencia y el crecimiento celular, procesos estrictamente relacionados a la carcinogénesis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si hablamos de los microRNAs, si regresamos un poquito el cassette y vemos que un microRNA regula a un mensajero, imagínense que ese mensajero es el receptor o es el ligando, ¿no? Decíamos, ¿es la pelotita o es la otra parte de la moneda? Es decir, tenemos un microRNA que puede regular o al ligando o al receptor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo produzco demasiado o la célula estará produciendo demasiado microRNA que inhibe la traducción de este receptor, entonces, ¿qué va a pasar? El receptor ya no va a estar. Va a llegar un momento en el que la concentración equimolar del receptor de membrana ya no esté lo suficientemente expresado para que ese ligando llegue. Y entonces las vías de proliferación, supervivencia y crecimiento se alteran. Esto hablando como si el microRNA se uniera al ligando o al receptor. Pero ¿qué pasa? También se ha visto que se une a los elementos de transducción de señales. Es decir, si yo tengo mucho microRNA y entonces su blanco mensajero, hacíamos la analogía, mucho microRNA lleva a bajos niveles del mensajero y por lo tanto bajos niveles de la proteína, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tengo mucho microRNA, tendré pocos elementos de transducción de señales y se ve interrumpida la vía. Es decir, si no ocurre A, no puede ocurrir B. Y si no ocurre B, no ocurre C. Y así sucesivamente. Por lo tanto, las vías de señalización celular
en el cáncer son extremadamente complejas. Y aquí solamente estamos haciendo una fotografía hacia la relación que hay con los microRNAs, ¿no? Esto en realidad sería, si lo analizáramos a detalle y todos los mecanismos que interactúan para regular finamente estas vías de señalización, trazaríamos un mapa enorme. No sería visualmente posible apreciar cada una de las regulaciones que ocurren por unidad de tiempo y en un linaje celular específico. Entonces, qué es lo que pasa? Cuando hablamos de un tumor, pensamos simplemente en una esfera sólida o en una masa sólida en donde interactúan solamente células cancerígenas. Y esto no ocurre. Tenemos algo denominado el microambiente tumoral. En el microambiente tumoral pudiéramos hacer una reflexión en donde es una pelota de estas pelotas que podíamos construir con ligas para hacerla más grande, en donde las ligas que están en el interior de esa pelota no son las mismas que están afuera. Lo mismo ocurre en un microambiente tumoral. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de un tumor tenemos una población muy heterogénea de células. Decíamos hace un ratito que, por ejemplo, había células del sistema inmune que buscaban atacar las células tumorales. Sin embargo, en términos de crecimiento del tumor, esto es negativo en algunas ocasiones, porque las células de carácter del sistema inmunológico se infiltran dentro del tumor y es como seguimos teniendo este fenómeno de crecimiento del tumor. Es decir, las células cancerígenas no solamente son las que están produciendo el crecimiento tumoral, sino que hay células que se pueden infiltrar y van a contribuir a que crezca el tumor. Este panorama me gusta porque si hiciéramos nuevamente la reflexión de una esfera sólida, dentro de la esfera, la parte, el epicentro de esa esfera es muy diferente que a la capa exterior. Nuevamente, si hacemos la reflexión de la pelota de ligas, las ligas que se encuentran dentro o en la parte la parte central, en el epicentro de esa pelota, son muy distintas a las que están en la periferia. Lo mismo ocurre aquí. Tenemos que dentro del microambiente tumoral tenemos una zona hipóxica y una zona muy ácida. Es decir, tenemos una concentración alta de protones y una concentración alta de lactato. Yo les decía hace un ratito que las células cancerígenas reprograman el metabolismo energético para que entonces puedan producir energía no más eficiente, sino más rápido. ¿Qué es lo que pasa? La periferia de este tumor es alta o es rica en oxígeno y dentro del tumor, las células que están dentro del tumor están en lo que es una zona hipóxica, es decir, no reciben suficiente oxígeno y tienen una concentración baja de glucosa, es decir, es muy heterogéneo lo que ocurre en un microambiente tumoral. Si hiciéramos una reflexión a partir de esto, bueno, el tumor, la porción tumoral, no solamente está construida por células cancerígenas, tenemos más células. Alrededor del 50 al 90% de las células que se encuentran dentro de la porción estromal, es decir, la porción de tejido conectivo de un tumor, son algo que denominamos fibroblastos asociados al cáncer. Y en realidad estas células se ha visto que entonces pueden hacer lo siguiente. Estas células de un tumor tienen una proporción del 50 al 90% de la densidad celular, son precisamente células que están regulando los procesos de las células cancerígenas. Es decir, los fibroblastos asociados al cáncer se ha visto que están regulando los procesos de inmunosupresión. Por otro lado, están regulando los procesos de angiogénesis. Por otro lado, están regulando los procesos de invasión celular. ¿Y cómo lo hacen? Secretando moléculas que alteran las vías de señalización celular claves en ese proceso. Hace ratito decía yo que una de las vías más estudiadas es la vía de PI3K, AKT, mTOR, y esa vía regula, por ejemplo, el crecimiento y proliferación celular. Entonces, se ha visto que estos fibroblastos asociados al cáncer secretan activamente moléculas de carácter de ligandos que van a alterar estas vías de señalización. Decirle a la célula que no deje de dividirse y decirle a la célula que no pare de dividirse. ¿Y esto qué tiene que ver con los microRNAs? Si hiciéramos otra vez, regresamos a la reflexión del microambiente tumoral, si hiciéramos un zoom a las células cancerígenas, veríamos que continuamente están en este proceso dinámico de regulación genética dentro de las células cancerígenas. Esto está ocurriendo dentro. ¿Qué decíamos hace un rato?
que pueden exportar exosomas que entran a circulación y podrían estar regulando todo esto, ¿cierto? No se sabe, pero podría estar regulando, los microRNAs podrían estar regulando todo esto. Por otro lado, tenemos que las células del sistema inmune pudieran estar secretando también microRNA, o los fibroblastos asociados al cáncer, o las células parenquimales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos que se están secretando activamente moléculas que van a impulsar o van a detener las vías de señalización clave, ¿por qué no también que se estén exportando exosomas? Esta era la palabra clave, exosomas. Entender que en el tumor todo o la detección o el entendimiento de microRNAs en el cáncer es muy complejo. En realidad, saber quién está produciendo qué tanto microRNA en un momento específico sería imposible trazar ese origen, ¿no? Entonces, los fibroblastos asociados al cáncer promueven el crecimiento tumoral y esto se ha visto en los últimos años que pueden estar participando en el rol de supresión de tumores, es decir, promoviendo ya está bien definido que los fibroblastos asociados al cáncer son los enemigos, ¿no? Que están cada vez secretando señales para que la célula entre en procesos alterados. Sin embargo, se ha visto, obviamente, en los últimos 5 o 10 años, que pueden tener también un rol positivo, ¿no? No se sabe, no está del todo claro cuál es el rol que ejercen y en qué momento lo ejercen, o si las células o los fibroblastos asociados al cáncer con efecto promotor de tumor están enmascarando los que están defendiendo, no está del todo claro. Es decir, unos están atacando y unos están defendiendo. Son mucho más la proporción de fibroblastos que atacan, o es decir, promueven el cáncer, que aquellos que lo tratan de inhibir, ¿no? Entonces, si trazamos esto a la investigación basada en microRNAs, ¿de qué nos sirve entender esto? Pues bueno, entendiendo las vías o las alteraciones que ocurren en los procesos de carcinogénesis, en la generación del cáncer, pudiéramos ver y hacer esa asociación. Por ejemplo, tenemos que un microRNA específico, que también como los genes, como los mensajeros tienen nombre y apellido, los microRNAs también tienen nombre y apellido. Tenemos el microRNA 34, su nombre y apellido, que es un supresor de tumores, por ejemplo, tenemos el microRNA 21, un oncomicroRNA, etcétera. Tenemos entonces que su participación clave, es decir, cuando se encuentran regulados a la alza o regulados a la baja, pueden regular procesos complejos en el desarrollo del cáncer, en la carcinogénesis. Esta es una revisión que nosotros publicamos a mediados de este año, en donde el entendimiento de la producción de microRNAs oncogénicos y su efecto que tienen en los genes supresores de tumores, y en caso contrario, el efecto que tienen los supresores o los microRNA supresores en los oncogenes, te permite entender fisiopatologías complejas, por ejemplo, en este caso, en el carcinoma hepatocelular, ¿no? El cáncer de hígado. ¿Y de qué nos sirve entender esto? Pues bueno, hay aproximaciones que hacemos nosotros en laboratorio en donde, en caso del cáncer, estas moléculas, estos microRNAs, nos funcionarían como biomarcadores, es decir, nos permitirían establecer herramientas para decir o diagnosticar o pronosticar a un paciente, ¿no? En el caso, si hiciéramos esta reflexión ordenada para entender cómo funciona, es a partir de tomar una biopsia tumoral, es decir, quitar un pedacito, quirúrgicamente vas a donde está el tumor, quitas un pedacito, con técnicas de biología molecular analizas los microRNAs en esa biopsia, es decir, en ese pedacito de tumor, y te fijas, dices, ok, haces una relación, tengo microRNA 1, 2, 3, el nombre y apellido que quieran, y está regulado a la alza. Ah, pero ese microRNA tenía como blanco un supresor de tumores. Ah, entonces se construye la asociación a mayor cantidad de microRNA, menor cantidad de mensajero, por lo tanto, menor cantidad de proteína. Entonces, en un estado cancerígeno, esperaríamos que las proteínas supresoras de tumores no se encuentren a niveles óptimos y en caso contrario, las proteínas oncogénicas se encuentren sobreexpresadas.
sin tener que analizar a profundidad lo que ocurre en estadios tardíos, tenemos la posibilidad a partir de un panel, perfil de expresión, es decir, qué microRNA, cómo está expresado, podemos determinar un diagnóstico de la enfermedad. Se ha visto, por ejemplo, que paneles diagnósticos de docenas de microRNAs pueden clasificar a los pacientes en pacientes con alto riesgo de desarrollar cáncer, por ejemplo, ¿no? Ahora, esto es una técnica invasiva, ¿cierto? Estoy yendo al quirófano, voy con mi paciente, un equipo de cirujanos, quito, remuevo un pedacito de tumor y hago un panel diagnóstico. Sin embargo, yo les dije que en los últimos 10 años la aproximación es entender por qué los microRNAs están entrando a circulación, qué tienen, qué papel juegan en el desarrollo del cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué están saliendo de su célula cancerígena y a dónde van? En realidad, estas preguntas no se saben aún. ¿Por qué sale y a dónde va? No se puede trazar. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Que esos que están saliendo a circulación, no nos importa qué están haciendo. Directamente nos importa saber una relación de la cantidad de microRNAs y el tipo, nombre y apellido del microRNA que sale a circulación. En realidad nos interesa porque refleja un estado de enfermedad. Es decir, no nos importa quién lo exportó, si los exporta la célula tumoral, si lo exporta las células del sistema inmune o si los fibroblastos asociados al cáncer, etcétera. No nos importa quién es el que está haciendo la tarea, sino que se está haciendo la tarea y esa tarea refleja un estado de enfermedad. Entonces, ¿cuál es la aproximación? En lugar de ir y cortar en quirófano un pedacito, vamos, tomamos una muestra de sangre periférica al paciente, 10 mililitros, separamos en suero y plasma los componentes de la sangre, suero y plasma, y hacemos suero y plasma o suero o plasma. Y hacemos un perfil a partir de técnicas de biología molecular, extraemos esos microRNAs y vemos entonces que los microRNAs en circulación también nos pueden ayudar a discriminar pacientes, a estratificar pacientes y decir a partir de qué microRNA se está expresando, entonces tenemos un diagnóstico de la enfermedad. Se ha visto también, esto es de lo más reciente que hay, que también nos pueden reflejar el estado que tienen con respecto a la respuesta a una terapia específica. Por ejemplo, suministramos quimioterapia a un paciente, un esquema de 12 semanas y vemos que en la semana de inicio del tratamiento, estos microRNAs estaban expresados a tal tasa y a las 12 semanas esto cambió. Y que ese cambio nos dice si hubo una buena evolución o una evolución o una respuesta pobre a este tratamiento sistemático. Entonces, ya tenemos dos herramientas, para diagnóstico y para trazar si hay o no respuesta a una terapia específica. ¿Qué podemos hacer entonces? Establecer un criterio diagnóstico, pronóstico. Sin embargo, pues bueno, de que estas herramientas, nosotros como biotecnólogos podríamos tener la capacidad o deberíamos tener la capacidad de no solamente proponer soluciones para problemas o simplemente dar herramientas diagnósticas, ¿no? También deberíamos proponer algo para el tratamiento. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Precisamente si pensamos en retrospectiva, ok, a partir de una alteración a nivel microRNA, podemos entonces jugar con esas alteraciones, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente, esto es lo que está ocurriendo en la célula. Una célula cualquiera tiene una expresión a una tasa definida de un microRNA y este microRNA se une a su mensajero y regula genéticamente, es decir, sube y baja el volumen, ¿no? Esto ya lo supimos, todo lo vimos durante toda la plática, sube o baja el volumen y entonces regula genéticamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos hacer que esto ocurra si nosotros inhibimos, recordar que todo estamos hablando en nucleótidos, en apareamiento de bases de Watson y Crick, si nosotros a partir de ese microRNA endógeno lo inhibimos pegándole su complementario reverso, aquí en naranja, se lo pegamos en sentido contrario, entonces inhibimos este microRNA. Si se fijan, ya no me estoy dirigiendo a ese mensajero complejo que tiene
35 isoformas que salen del splicing alternativo y este tipo de situaciones que ocurren de regulación genética del spliceosoma, por ejemplo, ya no me estoy dirigiendo al mensajero, me estoy yendo un pasito antes. Es decir, yo le digo a mi vecino, ¿sabes qué? Ya no me muevas el volumen de mi computadora, yo lo puedo mover. Eso es lo que hacemos nosotros. Introducimos una secuencia de oligonucleótidos antisentido, que denominamos antimicroRNAs, y paramos ese microRNA. Pero también, bueno, si ya me dijiste que podemos inhibirlo, también podemos entonces promover que haya microRNAs. Y a esto denominamos terapia de de mímica de microRNA mímica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lugar de inhibir, ¿por qué no meto microRNAs directamente a bueno, a la célula específica? Ahora, ustedes me dirán, bueno, si yo estoy introduciendo, ¿por qué quisiera regular la expresión genética yo? Yo les pongo la analogía contraria. ¿Por qué yo no debería regular la expresión genética de una proteína aberrante, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que se está produciendo una proteína aberrante a partir de procesos, por ejemplo, complejos de proliferación celular, alterados a partir de una vía de señalización específica, ¿por qué no yo regular que no pase esto? Es decir, introduciendo de forma concreta un microRNA sintético, lo metemos a la célula y te decimos, ¿sabes qué? Haz tu trabajo, ¿no? Es decir, no me meto regulando los genes, no me meto regulando el mensajero, yo me meto a nivel post-transcripcional. Ahí está el microRNA y haz tu trabajo, ¿no? Ahora, el reto entonces, seguramente se preguntarán, ¿y cómo se introduce un microRNA a la célula? Hay aproximaciones nanotecnológicas en donde nosotros cargamos, por ejemplo, una nanopartícula metálica o una nanopartícula de sílica, diferentes aproximaciones nanoterapéuticas para que el problema no sea el que llegue el microRNA específicamente, sino el problema sea qué tan eficiente se está entregando y a su recipiente, ¿no? Entonces, hay muchas aproximaciones de investigación básica que proponen diferentes mecanismos para cargar microRNAs, por ejemplo, en liposomas. De hecho, es una nanopartícula que nosotros diseñamos que tiene carácter membranoso, es decir, son fosfolípidos agrupados dentro de una solución no polar que se ubica, es decir, es una esfera que nosotros armamos y le cargamos adentro cosas. Es decir, es como unos de estos chocolates de huevo Kinder. Yo entrego el chocolate completo, sin embargo, el interior es un misterio. Aquí nosotros estamos cargando el microRNA al interior de ese huevo y estamos entonces entregándolo al recipiente específico. ¿Cómo lo entrego al recipiente específico? Imagínense que quiero llegar a la célula del cáncer. Hay aproximaciones en donde marcamos a esa nanopartícula, le ponemos un receptor específico para que se una a las células de cáncer, ¿no? Les digo, hay muchas aproximaciones. De hecho, en terapias antimicroRNAs hay una que se encuentra en estadio clínico fase 2 para la entrega de una terapia de inhibición de microRNA, ¿no? Entonces, no estamos tan alejados de que esto pueda ser una realidad, ¿no? Todavía no es posible hablar de un tratamiento basado en esta tecnología, sin embargo, estamos en fase clínica 2, ¿no? Entonces, hay camino por recorrer, sí hay camino por recorrer, pero esto pudiera ser una estrategia para atacar este tipo de problemáticas complejas. Ahora, vamos a entrar a qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Quiero primero presentarles al grupo de investigación. Seguramente si son de por acá de Campus Querétaro, ubican a estos profesores, el profesor Sujay Poli y el profesor Ashutosh, son los jefes de laboratorio, en donde a partir de nosotros, estudiantes de maestría y doctorado, con apoyo de la doctora Goretti, experta en cultivo celular, ¿qué es lo que hacemos? Entender qué es lo que ocurre con los microRNAs en procesos fisiopatológicos complejos. Por ejemplo, yo trabajé durante mi tesis de maestría con el cáncer, ¿no? Y ya tengo un ratito trabajando en este sentido, entendiendo la oncología molecular detrás de los microRNAs. ¿Qué es lo que hacemos concretamente en el laboratorio? Ver el enfoque de algunas plantas de interés en la medicina tradicional mexicana. Por ejemplo, seguramente les digo curcumina, resveratrol, luteolina, les sonará familiar. Son compuestos extraídos de plantas bioactivas
de compuestos bioactivos, perdón, extraídos de plantas que entonces nos permiten tener un efecto biológico. Seguramente, si ustedes son seguidores de este tipo de aproximaciones un poco más hacia la parte naturista, han visto, obviamente no es como lo pintan, pero han visto, esta planta es para tratar, no sé, y de hecho lo venden así muy específico, esta planta puede acabar con la diabetes. En realidad eso no ocurre, ¿no? Eso no está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Esos compuestos de algunas plantas, no todas, incluso es malo, ahorita lo platicaremos, algunos compuestos de esas plantas no es que acaben con la diabetes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Regulan, por ejemplo, la tasa de translocación de los transportadores de glucosa. Ah, bueno, ahí sí tiene más sentido. Es decir, estamos investigando qué ocurre en realidad con esos supuestos compuestos que son de carácter benéfico y si en verdad tienen un efecto biológico hacia las patologías que intentan atacar, ¿no? Y sumado a esto, ¿qué es lo que ocurre con los microRNAs, ¿no? Es decir, ya tuvo un efecto, si yo tengo una planta, una plantita, llámele cualquiera, preparo o extraigo algún compuesto que supuestamente tiene efectos para matar a las células cancerígenas, ¿en realidad las mata? Esa es la primera pregunta. ¿En realidad las mata? Y dos, ¿cuál es el mecanismo por el cual las puede estar matando? ¿Tiene algo que ver con los microRNAs? Esa fue la pregunta de investigación que motivó a mi proyecto de tesis, en donde en realidad lo que veíamos es que si un compuesto de plantas o un fitoquímico, ya hablando específicamente en términos teóricos, puede regular o no los microRNA supresores de tumores. Y en realidad sí se ha visto cuando yo administro algún compuesto, por ejemplo, el resveratrol, ¿no? Que es un compuesto bien relacionado con enfermedades cardiovasculares y sus potenciales efectos benéficos. Cuando yo administro algunas células cancerígenas, una cierta concentración de algún compuesto específico, puedo darme cuenta si está matando o no a las células y veo si tiene una relación con los microRNA. Y sí, efectivamente se ha visto que compuestos fitoquímicos citotóxicos, es decir, que matan las células, pueden regular los microRNAs. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo administro este medicamento o fitomedicamento o esta aproximación de un compuesto bioactivo, veo que los microRNAs supresores de tumores se elevan y disminuyen los microRNAs oncogénicos. Bueno, y la pregunta sería, ¿y cómo es que pasa esto? Se ha visto que, por ejemplo, la epigenina 3-galato, que es un compuesto, un polifenol extraído de ciertas plantas, no menciona, hay muchas que pueden estar secretando este compuesto, se une directamente, es decir, este compuesto con esta estructura química se une directamente a los microRNAs y entonces inhibe su función. Por otro lado, el resveratrol, le decía, por ejemplo, de frutos rojos, ¿no? El epigene-3-galato de hierbabuena, por ejemplo, hay muchos ejemplos, se pueden unir directamente con factores de transcripción de genes de microRNAs. Es decir, la estructura del resveratrol funcionaría entonces mediando no los microRNAs, sino los factores de transcripción que regulan la expresión de microRNAs. Es decir, todavía yéndonos un paso hacia atrás, ¿no? O, por ejemplo, la curcumina, ¿no? Muy famosa en los últimos años, en que se induce cambios epigenéticos. Por ejemplo, modificando los patrones de metilación de los genes de microRNA. Por ejemplo, estas firmas en donde un exceso de metilación o hipermetilación o una deficiencia de metilaciones, hipometilación de los genes, puede decidir a qué tasa se transcribe ese gen. Y si ese gen es de microRNA, entonces ahí tenemos una relación directa. Y bueno, en una revisión que publicamos a principios de este año, nos dimos cuenta que efectivamente en los diferentes tipos de cáncer existe una regulación mediada por fitoquímicos, por ejemplo, quercetina, genisteína, licopeno, resveratrol, silvina, etcétera. Hemos visto que efectivamente el tratamiento con estos supuestos compuestos que tienen propiedades anticancerígenas no lo hacen de forma global, sino que están alterando la expresión de microRNA que tienen como blanco oncogenes o
genes supresores de tumores, ¿no? Entonces, la asociación está clara, ¿no? Si hay causalidad o no, eso no lo sabemos. Es decir, si una desata a la otra, no lo sabemos. Pero que está ocurriendo, hay asociación, hay asociación. ¿Qué es lo que se hace comúnmente en el laboratorio? Ya nada más para terminar con esta idea. ¿Qué es lo que hacemos? Ustedes podrán ver aquí la metodología detallada, sin embargo, en términos concretos, en síntesis es, yo consigo una planta que esté bien, que esté validada o que por lo menos tenga una noción de que tiene un efecto promotor de la salud, por ejemplo, anticáncer. Tenemos esa planta, una planta X, cualquier planta que a ustedes se les ocurra, que supuestamente secreta compuestos que son benéficos o que matan a las células del cáncer. Bueno, a ver si es cierto, ¿no? Extraigo ese compuesto, voy al laboratorio, lo proceso, a partir de la extracción de compuestos específicos, técnicas de separación, etcétera, me doy cuenta si en verdad ese compuesto, primero, si el compuesto estaba en esa planta. Ok, si está ese compuesto en la planta. ¿Qué hago ahora? En el caso del cáncer, ya que tengo ese compuesto, lo tengo en mi tubito de ensayo, voy y lo pruebo en una línea celular de cáncer, ¿no? En mi caso, yo trabajé con carcinoma hepatocelular, las líneas celular de cáncer de hígado. Entonces, vamos y yo en mi tubito de ensayo lo pongo a las células, se los pongo directamente a diferentes concentraciones y veo si lo mata o no. Es decir, si mi compuesto que estaba en esa planta mata o no a mi célula cancerígena, ¿no? Y yo quisiera que las matara, ¿no? En realidad, si quiero que mi compuesto funcione, yo estoy esperando que mate a las células de cáncer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez que checo eso, ok, mató o no mató. Suministro un tratamiento de un determinado rango de tiempo y me doy cuenta si hay y mido en ese intervalo, por ejemplo, 0, 24 y 48 horas, veo qué está pasando después de suministrar ese tratamiento a las 24 horas, qué es lo que ocurre con los microRNAs. Voy y hago biología molecular, extraigo de esas células, las extraigo en mi tubito, voy y con un kit de extracción de RNA, saco esos microRNAs, una vez que los tengo esos microRNAs, hago PCR cuantitativa y veo la expresión diferencial de estos microRNAs. Es decir, ver qué pasa antes de que suministre el tratamiento, después de 24 horas del tratamiento y después de 48 horas. Si yo les digo que está matando, es porque algo está ocurriendo. Es decir, mata las células, ¿por qué medio? No lo sabemos. Y en realidad el mecanismo o estudiar estos mecanismos de cómo es que un compuesto tiene o no efecto sobre el cáncer, o en este caso sobre si mata o no a célula, es muy complejo. ¿Cómo es que ocurre? No lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay asociación con los niveles de expresión de microRNA y los niveles de muerte celular. Es decir, que sí está matando y además está relacionado con los microRNAs que se están expresando. Entonces, eso fue lo que trabajamos durante la tesis de maestría. Y efectivamente, como les decía, las células, mi compuesto, yo trabajé con un compuesto de un helecho que está bien reportado, que tiene efectos citotóxicos, un helecho, un compuesto de carácter que denominamos fluoroglucinol, no entraré en detalles de estructura. Sin embargo, ese compuesto, yo ya me helecho, se trabajó y se hizo una extracción de ese compuesto y efectivamente se vio que la supervivencia celular, en un inicio yo tenía todas mis células cancerígenas y cuando yo suministro el tratamiento me doy cuenta que va bajando por unidad de tiempo y en función de la concentración va bajando la tasa de supervivencia celular. Es decir, ¿qué podemos concluir? Sí las mata, ¿no? Mi compuesto mata las células cancerígenas. Interesantemente, ese grupo de compuestos ha visto que tiene efectos hacia el cáncer de mama, cervical, colon, próstata, laringio y cáncer de ovario. Entonces, bueno, y la pregunta sería, tú me dijiste que las mata, pero ¿cómo las mata? Trazar esto es lo que lleva años. Sin embargo, la asociación que hacemos nosotros es directamente con los microRNAs. ¿Y qué es lo que vimos? El compuesto, el fluoroglucinol, regula los microRNAs supresores de tumores. Es decir, mi compuesto de planta mata las células y está habiendo un aumento de los microRNAs supresores. ¿Qué pasa si tengo muchos microRNA supresores? Tengo muy pocos mensajeros oncogénicos. Y si tengo muy pocos mensajeros oncogénicos, las proteínas oncogénicas bajan. Entonces, el efecto benéfico viene a partir de entender, o bueno, puede ser que haya correlación
con los niveles de microRNA supresores de tumores. Ahora, es correlación, no significa que haya causalidad, es decir, no porque se esté expresando a la alza esto, significa que sea el mecanismo por el cual actúa. Hay que estudiar el mecanismo a detalle y ver si en verdad hay un mecanismo que esté favoreciendo a que estas células estén siendo erradicadas por el compuesto en cuestión y entender qué pasa con los microRNA, ¿no? Entonces, trazar una línea global es complicado. Sin embargo, la asociación está clara. Estos fitoquímicos, estos compuestos extraídos, estos compuestos bioactivos extraídos de plantas de la medicina o de interés de la medicina tradicional mexicana, efectivamente tienen un efecto positivo y tienen relación con los microRNA. Entonces, esta es la pregunta la investigación que surge en el grupo que estamos trabajando. Y pues bueno, eso sería todo. No sé cómo estén manejando lo de las preguntas, si hay alguna pregunta o no. Entonces le paso por aquí el escenario a compañero Roberto. Muchas gracias. Excelente presentación, Mario. Sí, tenemos aquí 3 preguntas ya. Y bueno, empezamos con la primera, la voy a decir. Dice, ¿cuál es la diferencia de efectividad o beneficio de diagnóstico entre utilizar métodos invasivos y no invasivos para detectar microRNAs como biomarcadores? No hablaríamos de una ventaja si no nos fuéramos directamente hacia el tema quirúrgico, ¿no? Siempre es bueno evitar lo quirúrgico. Esa es uno de los principios claves. Si se puede evitar, entre menos podamos ser invasivos con los pacientes, mejor. Entonces, de entrada eso. La siguiente, o sea, entrando ya en cuanto a la efectividad de usar uno y otro, cada uno te va a dar información que revela el estado en ese momento del tiempo. Por ejemplo, es de esperarse que los perfiles de expresión de microRNA entre tejido y sangre sean diferentes, porque no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Es decir, hay paneles bien definidos en donde las biopsias tumorales de cáncer de pulmón, por ejemplo, han visto que microRNA 21 se encuentra a la alza. Esto en la biopsia. Y no necesariamente esto ocurre en suero plasma. Que no sean iguales no significa que sea malo o no, sino que una te da información del tejido específico y la otra, que tiene obviamente que ver con el cáncer global, y la otra no invasiva, no te da información del tejido, pero es un reflejo de la homeostasis del tumor. Es decir, otra vez hacíamos la reflexión hace un ratito, no nos importa de dónde vienen, sino entender en ese momento qué es lo que va a pasar. Yo le decía a una de algunas alumnas de pregrado me hacían esta pregunta y yo la misma pregunta, yo les hacía esta reflexión, es tomar una foto en ese instante te refleja el momento en que se encuentra esa situación específica. No sé, si estamos tomando una foto jugando fútbol, en ese momento está el portero lanzándose hacia el lado derecho, en ese momento la fotografía me revela que se estaba lanzando al lado derecho. ¿Qué ocurrió unos segundos antes? No me interesa, la foto no quiero que me refleje eso. ¿Qué ocurrió después? Tampoco me interesa. Quiero ese momento específico. ¿Qué pasa? Los microRNAs en biopsias son tejido específico, los microRNAs circulantes nos dan información ambos de la homeostasis que se encuentra alterada dentro del tumor. Es decir, la información nos lleva al mismo camino, pero son rutas distintas. Nos lleva al mismo destino, pero son caminos distintos, porque nos va a dar información del paciente, si es paciente de alto riesgo o no, al subtipo molecular, por ejemplo, en cáncer de mama, si es un luminal A, luminal B, perdón, luminal B enriquecido, etcétera. Nos da información de eso, sin embargo, uno por el lado de la biopsia, otro por el lado del suero, ¿no? Entonces son esas dos. Excelente, esperemos que haya quedado claro. Aquí la siguiente dice, tener mucho microRNA y que tenga la función de suprimir ciertos genes no causaría un efecto de proliferación descontrolada de células benignas. Exactamente, por ahí va la idea, porque si lo pensamos, muy buena pregunta, porque si lo pensamos en que es una relación uno a uno, es decir, microRNA mensajero, uno a uno. Sin embargo, se ha visto que un microRNA, o es bien sabido, que un microRNA puede tener diferentes blancos. Es decir, este mismo microRNA con nombre y apellido, microRNA 21, tiene, por su secuencia de nucleótidos de 20 a 24, tiene diferentes blancos de mensajeros.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es una regulación uno a uno, sí es una regulación mucho más completa. Cuando hablábamos de tratamientos, por eso les decía que estamos aún lejos de entender qué es lo que pasa. Si yo introduzco de manera exógena, es decir, de afuera, le pongo microRNAs a la célula y le digo, ¿sabes qué? Inhíbeme este microRNA y yo espero que tenga un blanco, un efecto positivo hacia una proteína supresora o hacia un oncogen, pero la relación no sería uno a uno. Entender lo que ocurre, todas las vías de interacción de microRNA sería muy complicado. Entonces, sí, precisamente es uno de los desafíos que hay, entender que pueden ocurrir este tipo de fenómenos, ¿no? En donde sí, efectivamente, puede suprimir ciertos genes, pero también ocurriría esto en células benignas, pues ahí está la pregunta abierta, ¿no? Entonces, por ahí sería, pero muy, muy buena pregunta. Excelente. También la que sigue dice, acerca de los fibroblastos, ¿su actividad puede ser suprimida o en general quedar inactivados al momento que se detectan células cancerígenas? No, más bien los fibroblastos son componentes del estroma del tumor. Por ejemplo, si hiciéramos otra vez la reflexión de la pelota sólida, tenemos que dentro se encuentra una población muy heterogénea de células, no solo cancerígenas, sino fibroblastos. Entonces son los dos, no es uno y se va la otra, no, no, no. En ese momento, en ese estadio, todo está entrando en perfecto balance o ritmo, sinergia para que el tumor siga creciendo. ¿Qué es lo que decíamos? Hay fibroblastos en mayor medida que contribuyen a que siga creciendo el tumor, pero pareciera ser que las células son tan capaces y pueden predecir qué células hacen falta o si pudiera yo seguir atacando por otras vías, ¿no? Por ejemplo, si un ataque no es efectivo por esta vía, entonces propongo una vía alterna, ¿no? En realidad, entender la oncología molecular o lo que está pasando dentro de todos los tipos de células que están formando o orquestando finamente el tumor o la generación del tumor o tumorogénesis es muy complicado, ¿no? Entonces, no es que se inactiven o no, simplemente son los dos al mismo tiempo, ¿no? Siempre deben de estar coordinados de tal forma que fibroblastos, células cancerígenas, células del sistema inmune, todas estas funcionen como un sistema para que se promueva el crecimiento tumoral. Excelente. Creo que ya no tenemos más preguntas, pero si nadie más tiene que preguntar, entonces esto va a llegar, ya llegó a su final. Muchas gracias, Mario, por tu presentación, que nos trajo a la comunidad estudiantil. Oh, esperen, creo que todavía hay otra pregunta. Hay otra pregunta. No, no, creo que no. No. Bueno, gracias por darnos un tema tan importante como lo son los microRNAs, ¿no? Nosotros como comunidad estudiantil creo que le tomamos un punto de vista para distintos temas de investigación quizás y la puerta a distintas nuevas ideas, ¿no? Nuevas preguntas. Claro que sí. Y con esto nosotros, de parte del grupo de IEM, te hacemos entrega de un reconocimiento y también quisiéramos agradecerles a todos y todas las asistentes y les recordamos que vamos a enviarles el correo con la grabación y una encuesta que que nos gustaría que contesten acerca de esta Symbio Week. Sin más que nada que terminar, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. Hasta luego.